Buenas, bienvenido una vez más a nuestra ruta a la excelencia en el componente de matemáticas. Inicialmente vemos las competencias que se van a evaluar en este segundo desafío, que son el razonamiento y la argumentación, la formulación y ejecución, y la interpretación y la representación. Iniciamos con la competencia de razonamiento y argumentación. En esta competencia, pues se pretende que el estudiante sea capaz de validar procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas. Dentro de esta competencia, pues se establecen algunas componentes, como la numérico-variacional, que pretende establecer la relación entre el pensamiento matemático y sus procesos generales, pues con este pensamiento se identifica la comprensión que se tiene sobre los números y las operaciones, junto con su habilidad e inclinación de comprensión para establecer juicios matemáticos. En el pensamiento variacional, pues tiene que ver mucho con el reconocimiento, la percepción, la identificación e incluso la caracterización y el cambio en distintos contextos. El componente geométrico métrico pues está relacionado con la construcción y la manipulación de representaciones de objetos en el espacio, ya sea transformación, reflexiones. Y por último, pues está el componente aleatorio. Para desarrollar preguntas dentro de esta componente, pues establecemos algunas estrategias, como la estrategia del tanteo, el razonamiento aritmético o la utilización de ecuaciones. Por tanteo, pues consiste en probar distintas maneras de darle solución a un ejercicio, ya sea para hallar la masa, el peso, el tamaño, la cantidad de manera aproximada. Por ejemplo, utilizando diferentes formas de plantear el ejercicio con diferentes variables, etc. El razonamiento aritmético pues pone a prueba la habilidad de resolver problemas aritméticos básicos que se presentan en la vida diaria. Los problemas pueden realizarse en un solo paso o en varios pasos. Estos requieren de las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división. Y tener muy presente el orden de las operaciones. También incluye temas como porcentaje, proporción, interés, medida, razón, etc. En el planteo de ecuaciones, pues es la traducción de la expresión escrita o habla al lenguaje matemático o simbólico. Aquí todo enunciado o frase del lenguaje común puede ser traducido en un lenguaje matemático. Si una determinada oración o frase del lenguaje común es medible, entonces se puede afirmar que tal enunciado se puede expresar en el lenguaje matemático. Aquí vemos una de las preguntas que pueden traducirse al lenguaje matemático. Recomendaciones para plantear las ecuaciones. Bueno, para representar el lenguaje matemático, las situaciones del lenguaje común, pues debemos tomar en cuenta estas recomendaciones. Primero, leer varias veces y con mucho cuidado la situación o problema propuesto. Segundo, aquello que se pide calcular lo podemos representar con una incógnita. Tercero, escribimos la ecuación que exprese las condiciones del problema. Cuarto, podemos resolver dicha ecuación. Y por último, podemos interpretar ese resultado a un lenguaje común. Pues aquí les muestro unas tablas en las cuales se ve la forma verbal y la forma matemática. Por ejemplo, un número desconocido se puede presentar en lenguaje matemático como x, y o z, cualquier variable. El triple de un número como 3 por aquella cantidad. Una cantidad aumentada en 20 más dicha cantidad. 60 disminuido en un número, 60 menos la cantidad. La cuarta parte de un número pues sería un cuarto de cierta cantidad. Y así sucesivamente. Aquí se les presenta un ejemplo de cómo pueden plantear estos ejercicios. Además de eso, en esta componente pues debemos recordar conceptos como área, ya sea de un triángulo,
de un cuadrado, de un rectángulo, de un círculo, de una circunferencia, de un cubo, de un cilindro, de un prisma, de un cono, etc. Por otro lado, vemos la traslación también, que es el movimiento directo que tiene una figura en la que todos sus puntos o se mueven en la misma dirección o se mueven a la misma distancia. El resultado pues de una traslación, como se muestra en la figura, da como resultado otra figura idéntica que se ha desplazado a una distancia o en una dirección determinada. Por ejemplo, cuando nosotros movemos un mueble en la misma dirección, lo que estamos es trasladándolo. Por ejemplo, también el tren se traslada a lo largo de una vía recta, el ascensor nos traslada de una planta a otra. Existen muchas situaciones en las que se utiliza la traslación. Por otro lado está la rotación, que es un movimiento alrededor de un punto que se mantiene la forma y el tamaño de la figura original. Como vemos en la imagen que se muestra dos triángulos, se hizo la rotación y se mantiene la misma figura y el mismo tamaño. En la rotación se determina por tres elementos: un ángulo, que determina la amplitud de la rotación, un punto llamado centro de rotación y un sentido de la rotación, que se puede ser el mismo sentido de las agujas de reloj o en sentido contrario. Nosotros en la vida cotidiana pues estamos también llenas de situaciones en las que se emplea la rotación o giro del presente. Cuando abrimos o cerramos una puerta estamos haciendo la rotación sobre un punto o centro de la rotación. Las ruedas de nuestra bicicleta giran sobre un eje central también, etc. En cuanto a la simetría, pues la simetría respecto en un eje de reflexión son los cuerpos que se reflejan, podría ser en el agua, en una superficie pulida, en los espejos. Son objetos que vemos reflejados, decimos que son simétricos. Este tipo de simetría con respecto a uno de los ejes se caracteriza primero porque los puntos simétricos de una figura y de la figura refleja están sobre la misma línea. Los puntos de ambas figuras están a la misma distancia del eje de simetría en direcciones opuestas. La figura también refleja siempre el mismo tamaño, pero en dirección opuesta. De igual manera, en nuestra vida cotidiana, al igual que en la naturaleza, nos encontramos con multitud de situaciones en las que se presenta la simetría. Pues inicialmente, si nos fijamos en nuestra cara, vemos que los ojos, la nariz y la boca, las orejas, forman simetría con respecto a un eje imaginario. Aquí vemos los tipos de preguntas. Ya con todos estos conceptos recordados, podemos darle solución a este tipo de preguntas. En la segunda competencia tenemos la interpretación y la representación. Aquí el aprendizaje pues sería que el estudiante comprenda y transforme la información cuantitativa y esquemática que es presentada en distintos formatos. Al igual que la anterior competencia, pues aquí se derivan componentes como el numérico variacional y el aleatorio que ya mencioné previamente. Para desarrollar las preguntas de este tipo de componentes, pues lo primero sería recordar conceptos como la probabilidad, que es simplemente qué tan posible es que ocurra un evento determinado. Cuando no estamos seguros del resultado de un evento, podemos hablar de que existe una probabilidad. ¿Qué tan común es que ocurra? E incluso el análisis de los eventos gobernados por la probabilidad le llamamos estadística. La probabilidad está representada por una división entre el número de maneras en las que se puede suceder dicho evento sobre el número total de resultados. Hay que tener en cuenta estos puntos. Para la probabilidad de un evento solo puede ser un número entre 0 y 1 y también puede describirse como un porcentaje. La probabilidad
del evento A suele escribirse como P de A. Si P de A es mayor que P de B, entonces el evento A tiene mayor probabilidad de ocurrir que el evento B. Y si P de A es igual a P de B, entonces los eventos A y B tienen la misma probabilidad de ocurrir. Por otro lado, recordamos conceptos como el porcentaje, que es la relación que se establece entre cada una de las partes que forman un todo, entre el todo o la totalidad multiplicado por 100. En otras palabras, se podría decir que es la relación que establece entre un subconjunto de un conjunto dividido entre todos los elementos que forman el conjunto de un estudio multiplicado por 100. El porcentaje puede representarse con el símbolo de que aparece ahí en la pantalla. Por lo tanto, pues es todo, o el total representa el 100%, y en cada una de las relaciones que sostienen, al dividir la parte entre el total y multiplicarla por 100, representa un tanto de 100 y es definido como tanto por ciento. Para el cálculo del porcentaje, tenemos que el porcentaje va a ser igual al número de elementos de n ejemplo entre el total de elementos que están en el universo, y eso lo multiplicamos por 100. Aquí se muestra un ejemplo en el que es utilizado este concepto de porcentaje. Ya con todos estos conceptos claros, podemos seguir dando solución a esta competencia en la que nos se presenten cualquier tipo de preguntas como esta que aparece en pantalla. Siguiente, vemos la competencia de formulación y ejecución, que aquí el aprendizaje es que el estudiante valide procedimientos y estrategias matemáticas y que las utilice para dar solución a diferentes problemas. Aquí también se componen componentes como numérico variacional y geométrico métrico, que ya fueron vistas anteriormente. Se presentan este tipo de preguntas en esta competencia y damos conceptos por recordar, como la circunferencia, que corresponde a la curva cerrada cuyos puntos están en un mismo plano y equidistan, o sea que se encuentran a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. Aquí en la parte derecha podemos ver la parte de una circunferencia. Está el centro de una circunferencia, que corresponde al punto del cual equidistan todos los puntos que forman la curva de la circunferencia. Está la secante, que corresponde al conjunto de puntos que se encuentran en la región interior del plano, limitada por una circunferencia, incluyendo los puntos que la forman. Por acá tenemos también el diámetro, que corresponde al segmento de líneas de rectas, claro, para la cual sus extremos corresponden a dos puntos cualquiera de la circunferencia, pasando por el centro, es decir, que viene siendo como una cuerda que contiene el centro. También está la tangente, que corresponde a la línea recta que intersecta la circunferencia en un único punto. No pasa por el interior de la circunferencia, hay que tener eso en cuenta. Está el arco y pues el radio. Por otro lado, pues aquí vemos que en cualquier tipo de figura geométrica existen las figuras inscritas y las figuras circunscritas. Las figuras inscritas se dice que un polígono está inscrito en otro cuando cada uno de los vértices de la figura inscrita toca los lados respectivos de la figura en la que se inscribe. Además, se dice que un polígono está inscrito en un círculo cuando cada ángulo de la figura inscrita toca la circunferencia del círculo. A ver, las figuras circunscritas, de manera semejante, pues se dice que una figura está circunscrita en torno a otra figura cuando cada lado de la figura circunscrita toca los vértices respectivos de la figura de la circunferencia. Aquí podemos recordar los polígonos inscritos en una circunferencia. Tenemos el triángulo, el cuadrado, el pentágono, el octágono, el hexágono,
el decágono. Listo. Otro concepto para recordar sería la representación de las figuras geométricas o de cualquier punto en el eje cartesiano. Unos ejes cartesianos pues son un par de rectas reales perpendiculares que nos permiten identificar los distintos puntos del plano. Identificamos, por ejemplo, un punto P cualquiera mediante un par de números A y B y lo escribimos como A, B. De igual forma pueden ver en la figura que está al lado que si tomamos varios puntos y los representamos en el plano y previamente hacemos unión de estos puntos, pues podemos crear polígonos en el plano cartesiano. Ya con estos conceptos claros, pues podemos seguir resolviendo estas componentes en las que nos se plantean este tipo de preguntas. Por último, chicos, recuerden utilizar la rejilla de respuesta a medida que realizan la actividad y les deseo muchos éxitos.